Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar, tiempo de agenciar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahí nada más. Ustedes se han dado cuenta cómo el tiempo se ha estado yendo de rápido. Acabamos de empezar el año y ya estamos a medio año, y cuando sintamos ya vamos a estar en diciembre otra vez. El tiempo pasa, los días pasan, y cada día que pasa nos estamos haciendo más viejos también, ¿verdad? Hay gente tan linda que dice, por usted no pasa el tiempo. ¿Cómo no va a pasar el tiempo? Bien pasa. Yo he visto fotos, ¿verdad? Aún fotos mías de hace unos 20 años, y ya no soy el mismo de hace 20 años. Me comparo y ya no soy el mismo. Yo le digo a Dios, ¿cómo me has hecho más hermoso a través del tiempo? Pero hay gente que dice que conforme va envejeciendo se va haciendo más guapa, ¿verdad? Pero el tiempo pasa, hermanos, indiscutiblemente, y pasa sobre nosotros también, y todo se mueve en el tiempo. Trabajamos, estudiamos, hacemos planes en función del tiempo, y a unos años de nuestra vida, dice la palabra de Dios, que están marcados por el tiempo. El salmista David le dijo a Dios en una ocasión, en capítulo 39, versículo 5 del libro de los Salmos, le dijo: he aquí, diste a mis días término corto, un tiempo corto. Y es que en realidad, hermanos, el tiempo de la vida se va como aguas. Al ver, yo me recuerdo, tengo recuerdos de mi niñez, de mi juventud, y cómo se ha ido la vida, cómo ha pasado el tiempo. El tiempo se hace lento cuando alguien está en el hospital, ¿verdad? Máxime cuando le ponen ese reloj enfrente, ¿verdad? Que como que el tiempo no pasara. Una persona que está en la cárcel, no pasa el tiempo. Yo les conté que cuando yo era joven, por una equivocación, yo caí preso, y me tuvieron 3 veces, tres días estuve en la cárcel. No por malandrín, no por malo, sino hubo una confusión ahí con unos papeles, y pensaron que era yo, y a mí me agarraron. Y esos 3 días que estuve ahí en la cárcel, hermanos, eso para mí fue eterno, el tiempo no pasaba. Pero cuando uno sale a pasear, ¿verdad? Como que si es agua se le va el tiempo. Cuando a alguien le dice, o le encuentran una enfermedad incurable y le dicen le quedan 2 meses de vida, el tiempo se le va muy rápido, ¿no? Pero el tiempo es el recurso más preciado que nosotros tenemos. Uno puede perder un carro, puede perder dinero, puede perder un trabajo, pero todo eso se puede recuperar. Pero el tiempo que pasa, eso no se puede recuperar.
El tiempo es insustituible y Dios, en su gracia, a todos nosotros nos ha dado la misma cantidad de tiempo. Tenemos 24 horas, ¿verdad?, al día. Nadie tiene más y nadie tiene menos. Todos tenemos 24 horas de tiempo. Fíjense que la calidad de vida que uno tenga, la alegría que uno pueda tener en su vida, el impacto, hermanos, de nuestras vidas, todo esto está directamente relacionados con la sabiduría con la que usamos nuestro tiempo. Por lo tanto, como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos de ser responsables con el tiempo que Dios nos da. Dicen, ¿verdad?, que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, porque me imagino que los santos dirán: pude haber hecho más, ¿verdad?, de lo que hice. Pero existen 2 días de los cuales no tenemos que preocuparnos. No nos preocupemos del día de ayer, porque el día de ayer posiblemente tuvimos desaciertos, tal vez tuvimos fracasos, tal vez caímos en debilidades, o posiblemente también tuvimos victorias, tuvimos aciertos, ¿verdad? Pero todo lo que haya pasado el día de ayer, eso ya no lo podemos cambiar. Por más que hagamos, es imposible poder cambiar el día de ayer. Entonces, no nos preocupemos por el día de ayer. No nos preocupemos tampoco por el día de mañana, porque muchas veces entra un temor por el día de mañana. Hay gente, yo he hablado con gente que tiene temor por el día de mañana. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo van a estar el día de mañana? ¿Cómo se van a sostener el día de mañana? Y hay muchas preocupaciones, y a la mente vienen preocupaciones y vienen pensamientos de adversidad por el día de mañana. Pero no nos preocupemos por el día de mañana. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Entonces nos queda un solo día, el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy. Eso sí es distinto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que este es el día que hizo Jehová, no mañana ni ayer. Este es el día, hoy es el día que hizo Jehová, para que nos alegremos y para que nos gocemos en él. Y nosotros, por naturaleza, somos bastantes desesperados, ¿no? Y muchas veces queremos controlar el tiempo de nuestra vida, y a veces nos atrevemos hasta querer controlar el tiempo de los demás. Y eso es un contraste, pues, con la vida del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en la Biblia no dice, en ninguna parte de los evangelios, no dice que Jesús se apresuró a alguna parte. La Biblia no dice Jesús llegó tarde, no dice Jesús se adelantó, no dice Jesús corrió porque ya iba tarde, ¿verdad? La Biblia no dice nada con respecto al Señor Jesucristo. Normalmente el Señor Jesús estaba ocupado. Él era un hombre muy ocupado, pero tuvo tiempo para estar en comunión con su Padre. A pesar de que era una persona ocupada, hermanos, y que su ministerio se desarrolló en 3 cortos años, dice que él sacó tiempo para todo. Porque podemos ver en la Biblia que tuvo tiempo para jugar con los niños. Él dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Él tuvo tiempo también, hermanos, para investigar una higuera, ¿verdad? Se paró a investigar una higuera. Dice la palabra que tuvo tiempo para echarse su siesta, ¿verdad?, en un paseo en bote que hizo en alguna ocasión. Él tuvo tiempo para descansar, dice la palabra, en el pozo de Jacob allá en Samaria. Se puso a descansar mientras se llevaba a cabo el encuentro con la mujer samaritana, y ahí estaba descansando. Y también, pues, él tuvo tiempo para asistir a una boda, a las bodas de Caná de Galilea. Entonces Jesús nunca anduvo corriendo. Jesús usó, hermanos, sabiamente usó el tiempo que él tenía. La Biblia no nos dice que nosotros nos apresuremos, al contrario, dice la palabra: paraos en los caminos, dice, ¿verdad? Paraos en los caminos. ¿Por qué dice paraos? Porque la mayoría de nosotros como que vivimos un poco acelerados, ¿no? Como que el tiempo no nos alcanza. Quisiéramos un tiempo de 35 horas el día, ¿verdad? Y quisiéramos mucho más horas, porque el día no nos alcanza. Pero fíjense que
la palabra de Dios, o si la Biblia no dice, si te das prisa, si corres en la vida, vas a alcanzar a Dios. No. La Biblia no nos dice que nos apresuremos, no nos dice que nos afanemos. Al contrario, la palabra de Dios, hermanos, nos dice, estad quietos, ¿verdad? Estad quietos. En otras palabras, dice, deja de esforzarte. Y termina el versículo diciendo, reconoce que yo soy Dios. Estáos quedos y reconoced que yo soy Dios. ¿Por qué es que corremos, verdad? ¿Por qué es que estamos dentro de este tiempo? ¿Cuántas veces al día mira usted su reloj? ¿Cuántas veces al día usted tiene que consultar su reloj? ¿Verdad? Usted mira su reloj, ¿verdad? Que ya va tarde. Mira su reloj porque tal vez va muy temprano. Mira su reloj porque va a tiempo. Pero todos, ¿verdad? Todos, si no tenemos un reloj en la muñeca, ahí está el teléfono, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, varias veces al día consultamos el reloj porque nosotros vivimos dentro del tiempo. Pero la Biblia no dice que nos apresuremos, la Biblia no dice que vivamos una vida apresurada, una vida acelerada. Al contrario, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso es muy distinto. El Señor lo que ofrece es paz, el Señor lo que ofrece es descanso. Y fíjese que Dios no vive dentro del tiempo, Dios existe fuera del tiempo, porque Dios existe en la eternidad. Por eso, hermanos, hay un versículo, creo que es el Salmo 90, dice, desde el siglo hasta el siglo. La versión moderna dice, desde la eternidad hasta la eternidad. Y ahí es donde Dios vive, en la eternidad. Dios no está sujeto, hermanos, al tiempo. Él ve toda la historia de una sola vez. El pasado, el presente y el futuro están delante de Él. Para Dios no hay pasado, para Dios no hay futuro, para Dios no hay presente, porque Él vive en la eternidad. Es un poco difícil de entender esto, pero Dios no es como nosotros. Dios no está sujeto, hermanos, al tiempo. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Pero Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Principio de qué? El principio del tiempo. Ahí empezó a contar el tiempo. Pero así como el tiempo tuvo un principio, el tiempo va a tener un fin. Porque Apocalipsis dice la Biblia que Juan vio una visión y vio un ángel que estaba parado con un pie en la tierra y otro en el mar, y levantó su diestra al cielo y juró por el que vive para siempre que el tiempo no será más. O sea, hermanos, va a acabar el tiempo. Va a acabar el tiempo para poder entrar, hermanos, a la eternidad. Pero hay algo que a mí me ha gustado bastante viendo esto del tiempo. Y fíjense que en el Evangelio de Juan, Jesús habla de la vida eterna, ¿verdad? De la vida eterna como algo que comienza en el momento que uno conoce a Dios. La vida eterna comienza cuando uno conoce a Dios, cuando uno acepta a Jesucristo con todo su corazón, cuando uno se entrega a Dios con todo su corazón. Por eso en el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice, y esta es la vida eterna. Oiga lo que dice Jesús, esta es la vida eterna. Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Pero oiga, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo al cual tú has enviado. Cuando Jesús establece la Santa Cena, cuando habla de la Santa Cena, capítulo 6 del Evangelio de Juan, Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces fíjense que prácticamente usted y yo ya estamos en la vida eterna, porque ya conocimos a Dios, porque ya, hermanos, nuestros labios y nuestro corazón confesaron a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces para nosotros ya empezó la vida eterna. Ahora, la vida eterna, hermanos, va a alcanzar su plenitud o cuando Cristo venga por su iglesia, o cuando, hermanos, la muerte nos lleve al más allá. Ahí es donde la vida eterna va a alcanzar la plenitud. Pero nosotros ya estamos en la vida eterna, y yo me alegro por eso.
porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Usted, hermanos, bueno, todos nosotros debiéramos de entender que no estamos aquí por las cosas maravillosas que tiene este mundo, porque todo lo que este mundo ofrece es ilusorio, todo esto es pasajero, todo lo que el mundo ofrece es falaz, ¿verdad? Y nuestras prioridades debieran de estar, hermanos, en otra parte. Pues yo creo que una de las cosas que nosotros debiéramos de anhelar es la madurez en Cristo Jesús, ser maduros en Cristo Jesús. Pero la madurez espiritual, hermanos, de la que hablo en esta tarde, es una de las cosas que no se pueden apurar, es una de las cosas, hermanos, que toma tiempo. El ser una persona espiritual madura, eso toma tiempo. El ser una persona madura espiritualmente, eso no lo da la edad. Una persona puede tener 50, 60, 70 años y no ser madura espiritual, ¿verdad? Ser un niño espiritual todavía. Fíjense que yo vi, bueno, en mi vida anterior, yo vi jóvenes de entre 20 y 25 años, jóvenes, hermanos, maduros espiritualmente, jóvenes bien centrados. Un joven, a pesar de que sea joven en su edad, puede alcanzar una madurez espiritual. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo unas palabras tan preciosas, ¿verdad? Primero Timoteo capítulo 4, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud. Oiga, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque Timoteo era un pastor, él era pastor de una iglesia y era joven. Y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, le digo. No le digo de los domingueros, de los que vienen cada domingo. Sé ejemplo de los fieles, de los que están constantemente. Sé ejemplo de esa clase de hermanos, de cristianos. Fíjense cómo un joven puede llegar a ser ejemplo de personas fieles por causa de su madurez espiritual. Pero en todo esto del tiempo, hermanos, hay una clave, o hay una palabra que es clave para poder administrar bien el tiempo, y esa palabra es prioridad. Palabra prioridad. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad, hermanos, significa saber qué cosas son más importantes que otras. Una prioridad, hermanos, es algo que debe ser considerada o hecha, hermanos, antes que otra. Hay cosas que son más importantes que otras. Eso es lo que llamamos prioridad, lo que es más importante, hermanos, en nuestra vida. Pero cuando nosotros, óigame esto, cuando nosotros conocemos el propósito de Dios, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces indiscutiblemente deben de surgir prioridades en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es que la mayoría de nosotros no tiene prioridades espirituales? Y que el capítulo 12 de Romanos, versículo 1 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Y el versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo, sino reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Oiga esto: para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cuál es el consejo divino? Que nos metamos, hermanos, a una reformación, a una renovación de nuestra mente, porque esa es la única forma en que vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué es que no entendemos la mayoría de nosotros cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Porque tenemos muchos problemas en nuestra mente. Porque hay muchos problemas en nuestra mente. Entonces el apóstol Pablo dice: reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál va a ser el resultado? Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, deben de surgir prioridades. Y una de las prioridades que Jesús, hermanos, nos dijo que tendría que haber en nosotros es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, cuando nuestras prioridades espirituales no son claras, entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si conocen ustedes este dicho, pero en Guatemala se conoce. Dice: está dando palos de ciego. Dice, ¿qué quiere decir eso? Que no sabe lo que está haciendo, que no sabe por dónde va, no sabe por dónde está caminando, ¿no?
Entonces cuando nuestras prioridades en nuestra vida espiritual no son claras, entonces terminamos intentando más cosas, hermanos, de las que deberíamos de hacer, ¿verdad? Entonces, establecer prioridades espirituales en nuestra vida es difícil. ¿Y saben por qué es difícil? Porque, hermanos, hay que tomar decisiones difíciles. Yo no sé, esto yo no se los estoy predicando porque a mí se me vino a la cabeza. Son cosas que yo he experimentado. Yo en el pasado tuve que tomar decisiones difíciles porque vi que estas cosas que estaba tomando, que estaba agarrando, eran, hermanos, prioridades para mi vida. Entonces vuelvo a repetir, establecer prioridades espirituales en la vida es difícil, porque hay que tomar decisiones, hermanos, que son difíciles. Muy a menudo hay que decirle no a las cosas buenas, y hay que decirle no a las cosas buenas para poder poseer y tomar las cosas que son mejores. Cuando uno toma prioridades es porque va a tomar cosas mejores de las que ya tiene. Entonces, hermanos, es muy importante poder entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, para que puedan surgir en nosotros, hermanos, irremediablemente las prioridades espirituales. Y las prioridades que van a surgir cuando entendamos cuál es la voluntad de Dios, no van a ser prioridades materiales. Porque nosotros nos enfocamos mucho en lo material. Nos enfocamos en el dinero, cuánto voy a ganar, que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque tengo que hacer dinero. Y nos olvidamos de lo más importante, de las cosas espirituales. Por eso, ustedes saben el versículo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero la prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cada periodo de 24 horas que Dios nos da, hermanos, como tiempo, eso es precioso y eso es, hermanos, irrepetible. Por eso yo les digo en esta hora, hoy es el día en que nos tenemos que gozar y alegrar en Él. Porque este es el día, el tiempo que Dios nos está dando. Mañana no sabemos. ¿Usted sabe qué le va a pasar mañana? No sabemos. No sabemos cuál es nuestro futuro. Hay tanta gente que se levantó en la mañana, ya no regresó a su casa. En la calle hay peligros, hay accidentes. Miren los freeway, hay como que andan, hermanos, partidas de demonios, ¿verdad? Provocando accidentes. Hasta el día de hoy Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido. Pero, hermanos, el día de mañana no sabemos. Entonces alegrémonos hoy, porque hasta este momento, hasta este segundo, Dios ha sido fiel con nosotros. Entonces Dios nos da 24 horas al día. Entonces, hermanos, somos administradores de cada día. Si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces podemos diseñar nuestras prioridades. Vamos a entender qué es lo mejor para nosotros. Entonces, cuando nosotros establecemos prioridades espirituales, no materiales, porque, bueno, no es malo anhelar las cosas materiales, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un espíritu de superación, ¿verdad? Dios nos ha dado un espíritu de superación. Y ese espíritu que tenemos, esa parte divina que hay dentro de nosotros, nos dice que tenemos que superarlo. Porque ¿a quién no le va a gustar ganar más dinero? ¿A quién no le va a gustar tener un buen trabajo? ¿Ah? ¿A quién? A todos, ¿verdad? A todos. Pero que eso no sea nuestra prioridad, porque eso es una añadidura, ¿verdad? Eso es una añadidura para nuestra vida. Entonces, al establecer prioridades espirituales, podemos diseñar, hermanos, nuestra vida dentro de la voluntad de Dios. Entonces vamos a ser excelentes administradores del tiempo que Dios nos da. No sé si me están entendiendo en esta tarde, pero la Biblia dice: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y ahí lo vemos. Hay tiempo de trabajar, ¿verdad? Hay tiempo de trabajar y hay tiempo también de descansar. Si hay tiempo para trabajar, si hay tiempo para descansar, si hay tiempo para dormir, si hay tiempo para comer, también Dios reclama, Dios demanda su tiempo.
¿verdad? Si es tiempo de trabajar, hay que ir a trabajar. Usted cuando es tiempo de trabajar no se va de paseo, ¿verdad? No, es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar. Cuando es tiempo de dormir, no anda usted como virote ahí a las 2, 3 de la madrugada paseando en la calle. No, es tiempo de dormir. Cuando es tiempo de Dios, ese es el tiempo de Dios. Y ahí está el problema, cuando agarramos el tiempo de Dios para nuestras cosas. Entonces simplemente estamos demostrando que nuestra prioridad no es Dios. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es las cosas materiales. Nuestra vida es un libro. Nuestra vida es un libro. Yo tengo 70 años y desde el momento que nací, la historia de mi vida se empezó a escribir. O sea, si yo miro atrás en mis 70 años, yo tengo una historia. ¿Usted cuántos años tiene? Si mira para atrás a su pasado, usted tiene una historia, ¿verdad? Todos tenemos una historia. Entonces yo pienso que nuestra vida es una historia, es un libro. Pero ¿saben qué? Me pongo a pensar, hermanos, que nosotros, usted y yo, nunca vamos a escribir el último capítulo de nuestra vida. Nunca vamos a escribir el último capítulo de nuestra historia. Eso queda en las manos de Dios. Eso queda en las manos de Dios. Porque usted no sabe cuándo salir de aquí. ¿Verdad? Uno no sabe. ¿Verdad? Entonces, que Dios sea Dios el que complete, hermanos, nuestra historia terrenal con su santa bendición. Y que sea Dios el que nos acompañe a través de la gran división hacia la eternidad. Cuando digo división, estoy refiriendo a la vida y la muerte, ¿verdad? En esa división, que Dios nos ayude para poder entrar, hermanos, a la eternidad. Que ahí se consuma, que ahí obtengamos. Bueno, ya lo dije, pues ya estamos dentro de... Yo siento que estamos ya disfrutando cosas eternas, fíjese. Pero la plenitud de esa vida eterna va a empezar cuando Dios nos lleve al cielo de una o de otra manera. Pero mientras tanto, nos dice Dios a través del profeta Jeremías, ¿verdad? Capítulo 6, paraos en los caminos, paraos. ¿Para qué? Para que examinemos cómo está nuestra vida, para que nos hagamos un autoexamen de cómo está nuestra vida. Si en realidad, hermanos, estamos caminando en la paz de Dios, en el reposo de Dios, o estamos, es que dice parados en los caminos, porque como que Dios vio que su pueblo estaba muy acelerado. Es que hay gente que vive muy acelerada. Eso no es vida. Uno tiene que estar en la paz de Dios, ¿no? Uno tiene que disfrutar de la paz de Dios. No hay cosa más preciosa que tener paz. Pero esa paz preciosa solamente la da, hermano, Dios. Entonces la cura, ya voy a terminar. La cura, hermanos, para la enfermedad de la prisa, ¿sabe qué es? Es conocer el propósito, conocer la voluntad de Dios, establecer prioridades y trabajar en esa voluntad divina las 24 horas del día. Cuando uno anda en la voluntad de Dios, ahí hay bendición, ahí hay gozo, ahí hay paz, reposo, ahí hay, hermanos, bueno, Dios multiplica todo. Al andar en la voluntad de Dios. Entonces seamos conscientes que el tiempo es limitado, hermano. El tiempo es limitado. La Biblia nos anima a que valoremos el tiempo y a vivir con sabiduría, reconociendo pues que la vida terrenal es sumamente corta, sumamente corta. Y uno lo mira con los niños, ¿verdad? Los niños acaban de nacer y mire, ya andan ahí corriendo y uno siente que acaban de nacer. Uno mira a los pequeñitos cómo crecen, con qué. Uno dice, cuando mira a un niño pequeño, dice, cuando este niño empieza a ir a la escuela. Cuando uno siente ya están en la escuela. Cuando este niño empieza a estudiar ya en la universidad. O sea, cuando esta nena o este niño se case o cumpla sus 15 años. El tiempo se va. Y uno sin pestañear cuando siente ya es abuelo.
Y medio cierra los ojos y ya es bisabuelo. Porque el tiempo se va. El tiempo se va. Pero que Dios nos ayude a ser sabios. Porque vuelvo a repetir, cada día que Dios nos da, es una oportunidad que Dios nos está dando. Hoy es una oportunidad que Dios nos ha dado. ¿No vino ayer? Posiblemente venga hoy en la noche. Si no viene en la noche, tal vez posiblemente en la mañana, o tal vez pasado mañana. Pero ya sea mañana, ya sea pasado, gocémonos hoy, porque hoy estamos disfrutando de la bendición de Dios. Que Dios bendiga esta palabra y que Dios bendiga este mensaje.